Durante medio siglo, Irán tuvo al mundo entero como agarrado del cuello con una sola amenaza. Básicamente decían, si nos atacan, cerramos el estrecho de Hormuz. Y en ese momento y hasta ahora, el mundo siempre temblaba. ¿Por qué? Porque por ese estrecho tan angosto pasa el 20% del petróleo mundial y el gas licuado que necesitan las naciones para poder sostener sus industrias. Entonces, una sola palabra de Teherán podía hacer subir el precio del barril y poner de rodillas a economías enteras. Esa básicamente era su arma secreta, su bomba nuclear convencional, y nadie se atrevía a probarlos. El mismo Trump incluso dicen que se enfureció cuando ellos pudieron de hecho cerrar el estrecho de Hormuz y llevar los precios del petróleo por las nubes. Pero resulta que todo ha cambiado en este 2026. ¿Por qué? Ellos pudieron de hecho cerrar el estrecho de Hormuz y llevar los precios del petróleo por las nubes. Pero resulta que todo ha cambiado en este 2026. ¿Por qué? Porque ha cambiado la situación geopolítica mundial. Irán intentó bloquear Hormuz en plena guerra, lo hicieron, pero lo que terminó revelando no fue su fuerza, sino su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque Trump descubrió que esa palanca de poder era también el nudo corredizo alrededor del cuello del régimen que en este momento gobierna Irán. Por eso en este video vamos a mostrar paso a paso cómo Irán, sin querer, cometió un error geopolítico y un error estratégico gigantesco, tal vez el más grave de la historia del régimen, y cómo pasó de amenazar al mundo a posiblemente depender completamente de ese estrecho para no colapsar, y por qué ahora Estados Unidos y Trump están en una posición que pueden apretar ese nudo sin necesariamente destruirse a sí mismos. Y es algo que me parece a mí que lo descubrieron de casualidad. Por eso quédense hasta el final, porque esta no es solamente una historia de geopolítica, es la demostración brutal de que en el mundo real la dependencia muchas veces termina siendo más peligrosa que cualquier misil, y vamos a desmontar cómo sucedió toda esta situación. Pero básicamente vamos a hablar y aquí demostrar cómo este estrecho de Hormuz que vemos aquí mismo y que hemos mencionado tantas veces en este canal, es un estrecho que incluso lo hemos mencionado en los cursos de relaciones internacionales y especialmente de geopolítica, dominar o ser dominado y geopolítica sin filtro, porque es una realidad geográfica, un espacio físico que ha tenido un poder enorme sobre la economía mundial. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz, como ya lo he dicho tantas veces aquí en este canal, es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo. Es un estrecho muy angosto, en su punto más estrecho solamente de 33 kilómetros, pero con profundidades muy bajas y con solamente un canal cerca de Irán. Este es un estrecho que conecta el Golfo Pérsico, como vemos ahí, con el Golfo de Omán y por lo tanto con el Océano Índico, y por allí obviamente tienen que transitar necesariamente todos los barcos que salen con el petróleo y gas licuado del Golfo Pérsico, y desde ahí se transporta por mar a nivel global, lo que equivale a más o menos unos 20 millones de barriles diarios en condiciones normales. Y es por eso que durante muchas décadas Irán lo utilizó como su principal carta de presión geopolítica. ¿Con qué? Con simplemente la amenaza de cerrarlo, la amenaza de atacarlo, y eso era suficiente para generar pánico en los mercados de energía y disuadir a los adversarios que no querían obviamente que sus economías colapsen. Esto es básicamente lo que comenzó al principio de la guerra y que generó un problema de los precios enormes de petróleo. Ahora, si nosotros vamos un poco a la historia más reciente, podemos considerar un periodo en el cual este estrecho fue una palanca para el régimen iraní. Durante la década de 1980, por ejemplo, cuando ocurrió lo que se llama la guerra de los tanques, en la guerra de Irán contra Irak y especialmente en las crisis de sanciones del 2010, Teherán siempre cultivó una narrativa. Si nos presionas, nosotros vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Y esa amenaza era una amenaza que realmente tenía muchísima credibilidad, porque es un hecho que Irán controla lo que nosotros conocemos aquí como la orilla norte
del estrecho de Hormuz y tiene las capacidades para minarlo, para atacar con misiles antibuque, para atacar con drones, para atacar con lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, como de hecho ha estado pasando en las últimas semanas. Ahora, un tema importante que hay que entender aquí es que cualquier interrupción prolongada siempre elevaba los precios del petróleo y por eso se lo consideraba el riesgo Hormuz, el riesgo del estrecho Hormuz, y que se reflejaba en los precios del Brent. El Brent es el precio del petróleo, los barriles de petróleo. Y esto afectaba principalmente a los grandes importadores como Europa en general, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, sobre todo China, y que en muchos de estos casos son países tenedores de la deuda de los Estados Unidos, no tanto los que compraban, sino también principalmente los que vendían este petróleo en la costa sur del Golfo Pérsico. Todos estos países, como yo lo explicaba, básicamente sostienen el petrodólar, básicamente con las ganancias del petróleo, a partir de las cuales ellos van y compran notas del Tesoro de los Estados Unidos, compran deuda y esos dólares que le entran todos los meses, lo que les sobra de lo que necesitan para operar, se los mandan a los Estados Unidos y es así como sostienen el poderío del dólar. Por lo tanto, para Irán era un hecho de que ellos podían realmente controlar la economía mundial y a los Estados Unidos con simplemente la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora, aquí viene un problema muy interesante. Y es que Irán, esto no deja de ser una realidad igual, el hecho de que ellos pueden presionar tremendamente con respecto a la deuda de los Estados Unidos, cerrando este paso, como ya lo he explicado en otro video acerca del petrodólar que pueden ver en este canal. Pero Irán siempre en esta situación de amenazas asumió que podía seguir exportando su propio petróleo porque es la principal fuente de divisas mientras el resto del mundo sufría. Es decir, nosotros podemos cerrar el estrecho de Hormuz para todo el mundo menos para nosotros. Y por eso Trump, yo creo que ha realizado una jugada estratégica maestra que no estaba presente dentro de las cartas iniciales de toda esta guerra. En el primer mes yo creo que se dieron cuenta cuando Irán básicamente cerró el estrecho de Hormuz y lo terminó cerrando para todos. Y es ahí cuando él se dio cuenta que esta estrategia que le funcionó como disuasión a Irán por muchas décadas y que nadie quería probar porque el coste global sería altísimo, curiosamente Irán lo terminó convirtiendo en no solamente su arma nuclear convencional contra el mundo, sino que era su peor trampa. Y esto es lo que podríamos llamar nosotros un nudo corredizo, es decir, un nudo por medio del cual el régimen iraní puede terminar ahorcándose a sí mismo, porque la situación en el estrecho de Hormuz se ha alterado drásticamente. Ya no es un arma para Irán, es también su mayor vulnerabilidad, porque cuando Irán cerró el paso este último mes, Trump se dio cuenta que estaban cerrando el paso para ellos mismos y que no tenían caminos desarrollados, especialmente los que querían desarrollar aquí el norte para enviar gas hacia la China, no estaban hechos y por lo tanto sí o sí tenían que pasar por acá. Y al pasar por ahí, Trump no solamente se dio cuenta que Irán se estaba cogotando a sí mismo, sino que también las economías como la de la China. Y por lo tanto es cuando ahí me parece a mí que a Trump se le ocurre una idea que podríamos desde el punto de vista de la estrategia, es algo que lo he desarrollado en este libro, en este curso de geoestrategias, dominar o ser dominado. A él se le ocurre una idea genial que es la de bloqueemos el estrecho de Hormuz. En una situación normal esto podría ser desastroso para los Estados Unidos, pero aquí hay algunos elementos que hay que considerar. Primero, Irán depende casi por completo de este estrecho. De hecho, el 90% de las exportaciones del crudo y el 80% de las exportaciones totales pasan por ahí. Y esto representa más o menos el 25% de su PIB y el 60% de los ingresos del mismo gobierno iraní. Ingresos que se usan obviamente principalmente para armar todo el sector militar. Antes de esta guerra, antes del 28 de febrero del 2026, Irán exportaba unos 1.700.000 barriles diarios. 1.700.000 barriles diarios por ese estrecho y generaba más o menos 160 millones de dólares al día. Cifras obviamente exorbitantes
ustedes tienen que multiplicar 160 millones por los 365 días del año y eso les va a dar un número de cuánto dinero recibía el gobierno iraní. Ahora, aquí hay un tema, que Estados Unidos en este momento se ha convertido en el principal exportador neto de petróleo del mundo. Curiosamente, es el mayor exportador neto de petróleo, es el mayor exportador de gas del planeta, con una producción récord en el año 2025, y por lo tanto ahora Estados Unidos está en una situación en la cual nunca se encontró antes, que puede absorber y puede compensar gran parte de cualquier interrupción. Sí, es verdad que otros países van a sufrir muchísimo. Es verdad que hay que tener en cuenta aquí otro elemento, que estos países que van a sufrir muchísimo, especialmente los países del Golfo, son países que tienen la deuda de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa si estos países deciden liquidar? Es decir, deciden que les devuelvan el dinero que ellos le han prestado a los Estados Unidos, y especialmente los países que dependen del Golfo también para sus economías, que básicamente en este momento están sufriendo muchísimo por la falta del petróleo. Bueno, lo que Trump está haciendo, me parece a mí, es decir, nos compran a nosotros, que nosotros somos los mayores exportadores, tenemos para proveer. Obviamente que todavía queda solucionar este problema, la deuda de los Estados Unidos, que es algo que lo vamos a tener que seguir más de cerca para poder entenderlo mejor y en profundidad. Pero aquí se ve un gran afectado, que es la China, porque básicamente China es el principal cliente de Irán. De hecho, según estuve leyendo y estudiando, el 95% del petróleo que sale de Irán se vende en la China, con descuentos de 10, 11 dólares por barril, por ser un país que apoya geopolíticamente a Irán. Pero también yo creo que China se beneficiaría si Estados Unidos logra finalmente terminar controlando totalmente el estrecho de Hormuz para el comercio global. Entonces, en otras palabras, hoy en día cerrar el estrecho de Hormuz va a dañar mucho más a Irán que al resto del mundo, y principalmente a Estados Unidos. Va a ser un daño mucho menor, y por lo tanto esto ha terminado siendo un suicidio económico disfrazado de estrategia, y eso es lo que ha revelado profundamente esta crisis, y es algo que obviamente ha ido surgiendo, yo creo, en los últimos días, a partir de los eventos que se han ido dando. Al comienzo de la operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel, era algo que ciertamente no lo tenían contemplado, era algo que le habían asegurado a Trump que Irán no podía hacer, que no lo iba a hacer, que no iba a cerrar el estrecho de Hormuz después de todos los bombardeos. Obviamente que eso ocurrió, cerraron el estrecho de Hormuz. Esto generó una serie de problemas muy grandes para los Estados Unidos. Estados Unidos se sienta a la mesa y les dice: tienen que abrir el estrecho de Hormuz. Si no abren el estrecho de Hormuz, lo vamos a volver a la edad de piedra. ¿Recuerdan todo eso? Bueno, obviamente que era porque esto no lo tenían calculado. Pero es ahí cuando el gobierno de Estados Unidos analiza la situación y el cómo se están desenvolviendo todos estos hechos, y ellos se dan cuenta de que si juegan a este juego de cerremos el estrecho de Hormuz, el que va a sufrir más es el resto del mundo, no los Estados Unidos, pero principalmente el que va a sufrir es Irán. Y eso obviamente que tuvo repercusiones muy grandes. El 95% del tráfico de buques cayó, pasó de 130 a 140 buques por día a solamente 7, 8 buques, y el flujo del petróleo se desplomó de 20 millones de barriles por día a más o menos 3,8 barriles diarios de petróleo. Pero lo interesante es que las exportaciones de Irán de petróleo se derrumbaron un 94%. Y es ahí cuando Estados Unidos dice: bueno, si el que está saliendo afectado aquí es Irán, lo que tenemos que hacer es imponer un bloqueo naval completo a los puertos iraníes, un bloqueo naval completo a todos los barcos que vayan a comerciar con petróleo de Irán. Y es así que en las primeras semanas ya de la guerra, Irán perdió no solamente más de 150 buques navales, sino también miles de millones de dólares por no poder sacar su propio petróleo. ¿Cómo lo intentó reacomodar un poco esto Irán? Básicamente cobrando un peaje de 2 millones de dólares por buque, pero en realidad al parecer terminó siendo más un teatro que realidad, y eso fue una muestra
de desesperación, y es ahí cuando Estados Unidos, en el contexto de Trump, en el contexto del estrecho, en el contexto del cese del fuego, les exige que reabran el estrecho, y es ahí cuando ellos se dan cuenta de que si ellos mantienen el control efectivo y el bloqueo económico por medio de su armada, básicamente va a ser que esa economía de Irán, que ya estaba en crisis, con una fuga de capitales enormes ya en el año 2025, con un colapso de su propia moneda, con más del 50% del presupuesto destinado a la Guardia Revolucionaria, obviamente que este bloqueo sí o sí iba a terminar llevando al gobierno, al régimen iraní, al borde del colapso. Y por eso esa gran estrategia de Irán se ha convertido en una debilidad enorme y una debilidad irreversible que los hechos geopolíticos de las últimas semanas terminaron mostrándole a Trump que básicamente este era el camino a seguir. Y vamos a ver qué pasa. No es que esto está obviamente todo resuelto, hay muchos otros problemas aquí que resolver ciertamente, pero es un hecho que me parece a mí que Trump se ha dado cuenta que Irán cometió un error de cálculo histórico. Durante décadas amenazaba con cerrar el estrecho de Hormuz creyendo que era invulnerable, pero la independencia energética de Estados Unidos, esto es clave, Estados Unidos logró independizarse energéticamente, especialmente también ahora que se suma el petróleo de Venezuela, el hecho de que se han diversificado muchas rutas, ahora que Arabia Saudita está usando cada vez más y se ha sido forzado a usar la salida del Mar Rojo, y especialmente la absoluta dependencia iraní del estrecho para sobrevivir, lo han convertido en su mayor talón de Aquiles. Y es algo que yo lo explico aquí en las geoestrategias universales. Hay que siempre descubrir el talón de Aquiles del adversario. Todos los países tienen un talón de Aquiles, Estados Unidos también, y que tiene que ver mucho con su deuda. Irán intentó utilizar eso, vamos a ver cómo termine, pero ciertamente que el estrecho de Hormuz pasó a ser ya no un arma de Irán, sino el mayor talón de Aquiles que podían encontrar. Y obviamente que yo creo que en este momento el régimen iraní lo saben, son conscientes, y por eso las negociaciones se centran en intentar salvar lo poco que queda de su economía. Entonces, en resumen, para terminar con esto, el estrecho de Hormuz no cambió de ubicación, no ha dejado de tener importancia geográfica, es un hecho geopolítico gigantesco, porque seguro que van a saltarlo algunos a decir, bueno, en tu curso dijiste que el estrecho de Hormuz tenía una importancia geopolítica gigante y mira lo que pasó. Y claro, lo que está pasando demuestra lo que vengo diciendo hace mucho, que tiene una importancia geopolítica gigantesca, pero curiosamente depende de cómo se lo use para favorecer a una potencia, a un país o a otro. Y lo que cambió aquí fue el equilibrio de poder económico y militar. Irán pasó de tener la mano en el interruptor a tener el cuello en la soga, y obviamente me parece que lo hemos explicado claramente aquí en este video. Así que, queridos amigos, si a ustedes les gusta este tipo de videos, este tipo de contenido, los invito a que se suscriban a la academia, y especialmente los invito a que hagan los cursos de geopolítica donde explico cómo se desenvuelve no solamente las relaciones internacionales, sino que a partir de la realidad nosotros cómo podemos llegar a analizar las estrategias, las geoestrategias inmortales que se van aplicando una y otra vez. Lo que Trump está haciendo en este momento no es un invento suyo, obviamente es algo que ya se ha probado otras veces en la historia, pero tuvo la genialidad de descubrir que esto, que era un arma para Irán, podía ser también su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Así que nuevamente, muchas gracias a todos, gracias por comentar, gracias por darle me gusta. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, soy doctor en filosofía política y aquí estoy para tratar de analizar junto con ustedes y también leer y disfrutar de sus comentarios qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Nos vemos la próxima.